a presentar, ¿cierto?, quiénes nos van a acompañar hoy día y con quiénes vamos a conversar, ¿cierto?, de estas materias durante el día de hoy. Hoy día vamos a estar con Víctor Cortés y con Jimena, que nos van a ayudar, ¿cierto?, y vamos entre todos a tratar de darles nuestro mejor entendimiento y nuestros mejores conceptos relacionados con esta materia. Adelante, Víctor, para que te puedas presentar. Gracias. Si gusta, Jimena, nos puedes pasar a la siguiente slide. Para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Cortés, soy fundador de BGRC. Y bueno, sinceramente, para nosotros esta iniciativa ha sido espectacular, ya que hemos podido juntar a profesionales en la materia y ver distintos puntos de vista. Por ejemplo, Jimena es abogada, Jorge es contador auditor, yo soy ingeniero industrial, y nos complementamos los tres en este mundo del compliance. Por lo tanto, el evento pasado, al conversar de cómo primero que todo construir esta matriz de riesgo, cumplimiento y compliance, fue muy entretenido, y esperamos que esta sesión asociado a conflictos de interés así también lo sea, una conversación, exponer puntos de vista, cómo hoy día se están llevando distintas organizaciones y poder interactuar. En este sentido de poder interactuar, quiero saludar a Adrián, que nos está saludando, que está conectado desde Buenos Aires, desde Hipódromo Argentino de Palermo. Saludo a Adrián, también a Wanda, que está conectada desde Puerto Rico. Saludos también por estar conectado, Andrea Valdivia, de Chile. Y bueno, y Mari, como pueden ver en el grupo de Zoom, les dejó una encuesta que si la pueden contestar, la agradeceríamos mucho, ya que con esta vamos a recabar información, y en la próxima sesión de gestión de denuncias vamos a poder entregar datos, y con su respuesta sin duda que va a aportar muchísimo valor. En honor al tiempo, le doy la palabra a la abogada Jimena Cajas, Compliance Officer de hoy una tremenda empresa, organización, y también cuenta con un currículum muy amplio en estas materias. Por lo tanto, todo un gusto. Jimena, bienvenida. Por favor, te damos la palabra. Muchas gracias, Víctor. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes también a quienes nos acompañan en diferentes usos horarios. Gracias por darme esta oportunidad de participar el día de hoy. Andrés no nos puede acompañar, pero va a volver a estar con ustedes en el próximo ciclo, así que yo me haré parte solamente por este pequeño capítulo de un tema bastante grande que se llama conflicto de interés. Así que, bueno, tal como me presentó Víctor, por defecto soy abogado. Hace mucho tiempo que no ejerzo las artes de las leyes, me he dedicado al área de compliance por 12 años. Es un tema bastante interesante y nuevo para nuestra región latinoamericana. Tuve experiencias también en Argentina por un par de años, después trabajé en Inglaterra y Estados Unidos, y hoy día estamos de vuelta en Santiago. Así que vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto afuera, de buenas prácticas y también de nuestra realidad local. A ver cómo podemos todos compartir buenas prácticas, cómo podemos lograr que esta cruzada, ¿no?, de lograr mayor transparencia en temas de conflictos de interés. Vamos a ir trabajándolo juntos durante esta presentación. Y por supuesto también agradecer a Jorge por habernos compartido esta posibilidad de estar aquí hoy día con ustedes a través de Ética Activa. Así que si les parece, vamos de lleno a la presentación. Cualquier pregunta, por favor, entonces libres de hacerlo en el momento que ustedes estimen conveniente. Tenemos destinado una parte de la presentación al final para preguntas y respuestas, pero también, por favor, que esto sea lo más dinámico y activo posible. Todas las preguntas, comentarios y dudas son muy bienvenidos. Así que, bueno, partamos comprendiendo qué hablamos cuando conversamos de un conflicto de interés. Es un título que tiene cierto peso por sí mismo, pero cuesta entender muchas veces cuál es el ámbito de aplicación, qué es lo que entendemos por un conflicto de interés. Acá hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Tenemos organizaciones internacionales bastante importantes a nivel mundial y regional también, como es la ONU, como es la OECD.
Y ellos tienen como una muy buena práctica dentro de sus propios documentos de reglamento del personal, una definición que nos puede ayudar a entenderlo desde la mirada internacional, desde la mirada de un funcionario público. Y cuando hablamos de esto dice, bueno, que hay un conflicto entre el deber público y el interés privado. Eso al parecer es lo que se pone en contraposición en estos reglamentos o documentos de estas organizaciones internacionales. Pero un punto relevante también es verlo desde el prisma privado, desde la mirada de, en este caso elegimos una compañía multinacional norteamericana, Walmart, que está en muchos de nuestros países hoy día a través del consumo masivo. Y bueno, ellos también tienen una definición dentro de su código de conducta. Cuando hablamos de ello, ellos incluso hacen una distinción un poquito más fina y dice efectivamente que un conflicto de interés puede surgir cuando una persona puede tener su juicio, su objetividad en la toma de decisión un poquito interrumpido, que pierda esta pureza en la toma de decisión en pro de los mejores intereses de las compañías o de la empresa para la cual estamos hoy día prestando labor. Y eso dice que incluso dando la apariencia de, yo creo que ese punto es muy importante, es en la siguiente evolución, en lo que hablamos del conflicto de interés. Cuando mencionamos que incluso da la apariencia de, en Chile decimos que hay que ser y parecer. Y eso es un poquito un buen refrán para utilizarlo en nuestro foro interno, en nuestro sentido común. Cuando queremos ser, por supuesto, transparentes, queremos mantener relaciones de negocio sustentables y que crezcan en el tiempo, pero también hay que parecerlo, hay que dar señales claras, hay que mantener una consistencia y una coherencia que decimos es lo que hacemos. Y yo creo que ese es principalmente el mayor desafío que tenemos hoy día dentro de las organizaciones, es el lograr que la palabra, el reglamento, el código de conducta, nuestros procedimientos internos cobren vida, que se mantengan siempre alerta. Y bueno, un punto importante que quisiéramos hacer la pausa hoy día es que muchas veces hablamos de un conflicto de interés y mencionamos que tiene un peso en sí mismo. El peso en sí mismo no es que estemos hablando de una conducta indebida, que estemos hablando de un delito, una conducta delictual. Es nada más que una señal de alerta, es una red flag que a nosotros nos da señales de que mira, aquí deberíamos a lo mejor trabajar un soporte, deberíamos mantener un control, deberíamos monitorear, deberíamos minimizar este riesgo de alguna manera, porque volviendo hacia atrás, en la apariencia hay que ser y parecer, tenemos que también distinguir que un potencial real o no efectuado conflicto, muchas veces en la apariencia siempre deberá ser real, ¿no? Uno dice, tengo un conflicto de interés. Bueno, pero conversemos y entendamos qué hay detrás de esta afirmación, de este hecho de que a lo mejor yo posiblemente como empleado, como trabajador, como director de una compañía, tengo mi juicio un poco dañado en su objetividad, digámoslo de esa manera. Así que, bueno, vamos ahora a pasar al siguiente punto, discúlpenme, acá. Vamos a empezar a desglosar esta frase de conflicto de interés. ¿Qué es lo que entendemos por un conflicto de interés? Vimos recientemente algunos ejemplos, hablamos de la apariencia, el ser y el ser, pero ahora vamos al concepto mismo. Un conflicto de interés, muchas veces hablamos de que tienen que haber algunas dos partes por lo menos, ¿no? Tiene que haber, a lo mejor pueden haber incluso tres partes, pero generalmente, y el 90% hablamos de que hay dos partes involucradas que intervienen de manera directa o indirecta. Y también tenemos que entender que debe haber un juicio, una toma de decisión por alguna de ellas o ambas, en caso de un acuerdo de voluntades para, por ejemplo, lograr un contrato comercial, en que haya un beneficio personal que pudiese de alguna parte ser moral, económico, etcétera, que le agregue algo de valor a una de ellas por sobre los intereses
de su compañía, de su empresa, de institución pública para la que trabaja. ¿Ah? Cuando no solamente estamos buscando la consecución de un buen fin comercial, laboral, económico, para nuevamente el lugar para el que trabajamos, sino también algo para uno, algo que le quede, digamos, de valor. Puede ser un favor, los favores sabemos que muchas veces cuestan caro, o puede ser, por ejemplo, un bien. Lo hemos visto, lo hemos escuchado lamentablemente con grandes escándalos públicos respecto a algunas entregas de regalos bastante lujosos. Hemos visto también entrega de pasajes, de vacaciones con las familias en pro de lograr la consecución de la elección para un negocio. Y por eso que es importante cuando hablamos que se entiende esto directa y también indirectamente, porque esto puede ser un beneficio que no solamente hoy día implica, en términos un poco, puede ser exagerados, una maleta con millones de pesos, dólares, ¿no? Etcétera. Lo que tiene que ver incluso con cualquier beneficio, cualquier acto de valor, incluso dice la ley norteamericana. Cuando hablamos de algo de valor, puede ser tan simple como qué sé yo, un lapicero, una virome, una pluma, pero tiene un valor bastante más alto que un simple bolígrafo, ¿no? Entonces, esto también puede interponerse en la toma de decisiones. Y eso tiene que afectar muchas veces la toma de decisión en no elegir muchas veces a el mejor candidato para un puesto en la compañía, porque no es la persona que esté con las mejores calificaciones, la persona más adecuada para el cargo, sino muchas veces porque llega alguien que viene recomendado por otra persona, ¿no? Y eso es un conflicto de interés. También nos puede pasar en el mundo de los proveedores, cuando existe alguna relación con un proveedor sobre otro, una relación de parentesco, de amistad estrecha, de haberse conocido a lo mejor en algún otro trabajo, en alguna otra posición anterior en la vida profesional, y eso muchas veces nos hace tomar lo que llamamos, entre paréntesis o entre comillas, favoritismos. Por eso es tan importante, que vamos a verlo a continuación, el hablar de un procedimiento, de que nuestras políticas, nuestros controles tomen vida, que sean reales, que nos ayuden a transparentar situaciones, porque en sí no es un delito. El tener un conflicto de interés no implica que no podamos lograr la consecución de ese negocio o de ese proyecto, o la contratación de aquella persona altamente calificada para el cargo. Sí es necesario declararlo, como dicen de manera los extranjeros, como upfront, ¿no? Al inicio de la conversación. Yo tengo que contar que tengo un pariente de esta compañía que no tiene relación alguna con mi postulación a este cargo, ¿no? Algo así, esa es la idea. Y bueno, a continuación vamos a ver ahí sí, algunos ejemplos prácticos en esto. Cuando hablamos de cuál es la esfera de aplicación, cómo saber cuál es y en qué forma se puede vivenciar o puede existir un conflicto, yo creo que hay que mirarlo de diferentes prismas. Partimos hablando de los reglamentos, de los códigos de conducta de las compañías, pero también hay que hacer una pausa muy importante porque tenemos muchos entes relacionados con la vida de una compañía. Tenemos, por supuesto, la alta dirección, tenemos los directores, que son parte importante del gobierno corporativo de cada corporación, institución, empresa. También tenemos las gerencias, los líderes de una organización, de la administración misma de la compañía, pero también tenemos la gran mayoría de los colaboradores de la compañía. Y también tenemos lo que nosotros denominamos los stakeholders, ¿no? Las personas con vínculos directos en esto, como pueden ser los proveedores, nuestros clientes también, por supuesto, por otro lado, y en caso de que trabajemos en empresas reguladas, por ejemplo, que seamos funcionarios públicos, la relación con el Estado, con aquellos órganos administrativos también es muy importante. Y por ello que aquí hemos puesto algunos ejemplos, partiendo, por supuesto, de la cabeza de una organización,
es importante hablar de qué pasa en el prisma de un director, qué es para un interés. Puede ser cuando él también tiene un asiento en otro directorio. Podemos estar hablando de que un director hoy día está trabajando en una empresa de consumo masivo, pero también, debido a su expertise y su alta trayectoria, ha sido invitado a participar en el directorio de una compañía manufacturera, por ejemplo, una compañía minera. ¿Hay un conflicto de interés ahí? ¿Habrá algún tipo de relación comercial entre ambas compañías en la que él hoy día está participando del directorio? ¿Podrán haber algunos futuros proyectos que tengan que ver a lo mejor hablemos de, por ejemplo, un joint venture entre ambas compañías en las cuales él cumple ambas funciones? Es importante de repente verlo como un potencial conflicto si es que ya no existe. Por ejemplo, ¿puede un director estar asentado en directorios de dos entidades financieras hoy día? Son preguntas que es importante hacerlas al caso también puntual de cada uno. ¿Y por qué hablamos de ello? Bueno, ellos tienen un deber fiduciario importante. La legislación, por lo menos en Chile, habla de ello directamente. Ellos, con su función de director, tienen que maximizar las utilidades de la compañía y siempre poner a dicha compañía en primera persona en busca de aquellos éxitos o rentabilidad futuras. Entonces, la información que ellos reciben es tan delicada, tan confidencial, que implica muchas veces eso. Pero también ellos, como muchas personas, pueden tener de alto patrimonio, pueden tener acciones o participaciones accionarias en diferentes compañías. Y yo también. ¿Por qué? Por lo mismo, porque desde un directorio hay mucha información fundamental, sensible, estratégica, que pudiese estar en relación con la participación accionaria que ellos tengan a nivel personal. Es lo que se llama muchas veces el inside trading, ¿no? La información privilegiada para saber cuándo comprar, cuándo vender acciones. Y ahora pasando a alta gerencia, la administración de una compañía, es muy importante saber que en muchas industrias la expertise es bastante alta. El nivel de tecnicidad de estos puestos implica la rotación de compañías que son muchas veces competidoras o que forman parte de la misma industria. Y ello también es relevante porque pueden haber cláusulas de non-compete. Las cláusulas que muchas veces implican el no poder prestar servicios para una empresa similar a la cual estoy trabajando hoy día, si es que me retiro de esta organización por un determinado periodo de tiempo. Por eso hablamos de ex empleador. Eso también hay que dejarlo claro. ¿Y por qué no? La vida es dinámica, la vida personal y profesional también nos lleva a tomar diferentes decisiones. Y podemos tener amistades cercanas, familiares incluso, que también estén hoy día en posiciones de liderazgo, que estén tomando decisiones dentro de la misma compañía, como también en otras compañías similares en la industria, proveedores, competidores, clientes también. Y por eso que es importante tratar de hacer un mapeo dentro de la realidad, por supuesto, y de la efectividad que podemos hacerlo, de saber, mira, tengo 5 clientes bastante importantes, conozco a alguien dentro de esas áreas, tengo relación con el equipo de ventas directamente, cómo trabajo respecto al área financiera con los proveedores. Es importante mantener esa pregunta constante, porque lo que vemos hoy día posiblemente mañana puede variar, llega alguien nuevo a la compañía, asume una nueva responsabilidad. Tenemos que tomar esto como la vida, ¿no? Algo dinámico. En cuanto a los colaboradores, por supuesto que tenemos aquí que enfocarnos de una manera bastante general, ¿no? La regla general para ellos, yo creo que puede haber también familiares dentro de una compañía, puede haber que tengamos relaciones afectivas dentro de una compañía, matrimonios, padres e hijos también que puedan estar trabajando dentro de la misma institución. Lo importante es nuevamente al inicio declarar o pedir a ellos una declaración para compliance officer en este caso, ¿no? Para el área de recursos humanos. Conversarlo y decir, oye, ¿tú tienes algún familiar en la compañía? ¿Has sido recomendado por alguien que forma parte de este equipo? Y ahí también entender de que si es la persona más capacitada para ese cargo, va a ser igualmente seleccionada.
no va a poder, por supuesto, tener reporting directo a ese familiar, no va a poder tener supervisión respecto a ese amigo personal, pero si cuenta con las calificaciones, con los certificados necesarios para poder desempeñarse y es un alto talento, ¿por qué no? Podemos, por supuesto, incorporarlo con esas premisas de lo que muchas veces llamamos la muralla china, ¿no? Esos espacios en que no se comparte cierta información que pudiese perjudicar la toma de decisiones. Y bueno, nuevamente hablando de este mundo globalizado en que tenemos todos socios comerciales, en que hemos logrado de alguna manera tener estrategias muchas veces colaborativas con los clientes, con los proveedores, también es importante que en esas relaciones de transparencia y compromiso a largo plazo tengamos de referencia cualquier situación de un potencial o real conflicto de interés. Tenemos, por ejemplo, casos en la vida real en que un ex empleado luego decide irrumpir de manera independiente, tener su emprendimiento y ofrece un servicio a quien antes era su empleador, hoy día puede ser su cliente. Entonces es importante conversar cuánto tiempo ha pasado de por medio desde que esta persona se retiró de la compañía y hoy día está ofreciendo un servicio. Tenemos otras empresas similares a estas que nos pudieran dar un servicio similar, igual, mejor, bajo qué calidad, cuáles son los precios que estamos viendo hoy en el mercado. Eso también es importante porque podemos incluso, a pesar de que él haya sido un ex empleado, tenga un desempeño notable, tenga una empresa que te cuente con una calidad inmejorable, cuente con un servicio que sea distintivo respecto al resto de su calidad, y por qué no contratarlo. Pero ese due diligence, esas preguntas, hay que hacérselas para volver a decir lo que vimos en un principio, el ser y el parecer. Bueno, y finalmente los clientes, cuando hablamos de ello, un ejemplo, a lo mejor viene un poco cerca de la recomendación, pero como abogado sabemos que hay conflicto de intereses muchas veces entre los clientes. No podemos tomar clientes que, por ejemplo, sean competidores o que sean muchas veces contrapartes en una disputa legal. Un caso típico de eso es una demanda de divorcio. Uno no puede ser abogado de ambas partes, salvo que así se acuerde. O estamos hablando de una negociación para la adquisición y fusión de una compañía, el mismo abogado no puede representar ambos intereses. Y eso es, la contraposición de intereses muchas veces debe ser resguardada y protegida para poder tomar la mejor decisión en pro de esa compañía, de ese cliente, de ese proveedor. Así que, bueno, estos son algunos ejemplos prácticos. La realidad y la vida seguramente a ustedes les ha dado mucho de esto, así que si quieren compartirnos algunos, por favor, bienvenidos sean, para que los vayamos conversando juntos. Pasando un poco a nuestra slide principal, hoy día cuando hablamos de gestión de conflictos de interés. ¿Sí? ¿Me das un segundo, por favor, antes de pasar a esta slide en particular? Puedes regresar una slide que, mira, hay una consulta. Dice, de Sergio, dice, en el caso de contratación familiar, ¿debería quedar alguna cláusula especial en su contrato en relación a que debe quedar claro que no puede existir problema de conflictos de interés o basta que pueda quedar indicado en el código de ética o en la política de conflictos de interés? Pero muy buena pregunta esa. Yo creo que estamos hoy día en una situación de trabajando en esa solución, en esa mejor práctica de cómo poder dejarlo por escrito. Tenemos que entender que la legislación muchas veces laboral nos pone exigencias, y esas exigencias es el trato igualitario para todos los empleados. No podemos exigirles a algunos lo que no le exigimos a otros. Por eso que muchas veces hablamos de contrato de trabajo tipos, a tipos por rango dentro de una compañía, por jerarquía también las responsabilidades son distintas, por supuesto, pero mi recomendación desde la experiencia,
habla de que más allá de que el contrato diga lo que tenga que decir, es muy importante dejarlo en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de las compañías. Porque ello dice relación en que, y está hablando de la jurisdicción chilena, para poder alguien tener obligaciones y también prohibiciones, no es necesario que sean todas ellas estipuladas en el contrato. Pero sí es importante que ese rayado de cancha, como decimos en términos futbolísticos, esté presente en el reglamento. Por eso yo te recomiendo que esto quede dentro de la sección de obligaciones, de declarar conflicto de interés, y de prohibiciones, de que a sabiendas de un conflicto de interés está prohibido no declararlo. Perfecto. Yo creo que Sergio con eso quedó bastante claro. Bueno, si cualquier cosa podemos seguir conversando después, no hay problema. No, mira, siguiendo un poco con esta conversación, la invitación hoy día era hablar de la gestión. Yo les di un poquito más de antecedentes adicionales, pero ahora vamos de lleno a la invitación. Y cuando hablamos de gestión, para nosotros, desde la mirada in-house, para un compliance officer, este puede ser el mayor desafío. Y lo tratamos de hacer de una manera de que estén todos interconectados, porque al lograr esta conexión de los 5 elementos que ustedes ven en pantalla, podemos, ojalá, y así lo ambicionamos todos, contar con un sistema robusto, maduro, y que nos ayude a minimizar los riesgos. Cuando hablamos de matriz de riesgo, la sesión pasada, creo que es importante entender qué es un riesgo, cómo se identifica, cómo se monitorea y finalmente cómo se minimiza. Y yo creo que acá podemos ver eso. Es un poco la aspiración que todo programa de compliance tiene intrínsecamente. Partiendo por el código de conducta, la parte celeste al inicio superior de la pantalla, hablamos de ello porque esto es el pilar. Creemos que una base de la organización es contar con una clara definición de qué se espera y qué no está permitido dentro de una compañía. Hablamos recién, gracias a la pregunta, del reglamento interno de orden, higiene y seguridad desde sede laboral. Eso es, digamos, la ley interna. Ahora el código de conducta o el código de ética de muchas compañías dice relación con los valores, con lo que se espera de cada empleado en términos éticos. No menos importante, por supuesto, que el tema laboral, pero sí es relevante entender de que esto para nosotros es la guía de cómo queremos que alguien se desempeñe en sus funciones de manera transparente, de manera comprometida, pero también de manera ética. Y muchas veces, como hablamos al inicio, un conflicto de interés puede ser una señal de advertencia de algo que viene posteriormente, que se aleja un poco este camino de la ética y de las buenas prácticas, que puede ser un tráfico de influencia, que puede ser un pago, un soborno, algo indebido, por supuesto, que puede ser incluso llevándonos a extrapolar esto con funcionarios públicos, el delito de un cohecho. Así que eso es lo importante, no perder de vista que las conductas ético-morales profesionales es lo que nos dicta un código de ética. Y segundo punto, conectado con esto, de lo general a lo más específico, hablamos de una política, un procedimiento específico que diga relación con el código de conducta, ¿no? Un código de conducta un poco más a lo específico es el detalle de un conflicto de interés. ¿Qué entendemos por un conflicto de interés? ¿Quiénes son las personas que dentro de la organización van a estar llamados a cumplir con esta declaración? Pueden ser, como vimos en la lámina anterior, los directores, la alta gerencia, o puede ser todo aquel funcionario de la compañía, todo colaborador independiente de la jerarquía o puesto o rol que cumpla en la compañía. También puede ser los proveedores, podemos incluirlo en nuestra cadena de valor, pueden ser nuestros proveedores, socios comerciales estratégicos, clientes, etc. Todo eso se define en una política, se crea un procedimiento y va formando ya el cuerpo de esta idea o de este valor que hablamos en el código de ética.
Y es importante hablar de ello porque creo nuevamente que desde la experiencia mi recomendación es aplicarlo para toda la compañía. Tenemos que tener un trato igualitario en igualdad de condiciones. Y si exigimos lo más al director, también debemos exigirlo a las bases de la organización. Creo que es muy importante porque también ellos ven en esta forma un liderazgo que va con el ejemplo. Yo creo que muchas veces aprendemos de nuestros mayores cuando somos pequeños a través del ejemplo. En la noche se cepillarnos los dientes antes de dormir, etc. Aquí es lo mismo. Acá si un director, si un gerente general hace su declaración de manera honesta, transparente, completa, también lo va a hacer un analista, una posición junior, un entrante en la compañía. Creo fielmente que el tone de top para este y para muchos casos es muy importante. Y finalmente, bueno, creo que esta política también debería aplicar a los proveedores. Muchas veces vemos que ahí se quintuplica nuestro número de empleados, de socios estratégicos, de personas que pueden tener relaciones dinámicas, ¿no? Lo mismo con contratistas, subcontratistas, etc. Y el punto central ahora, ya viendo 2 de los 4 círculos exteriores, el círculo del medio, el núcleo, el core del negocio, en este caso, el core de nuestra gestión, está relacionada con lo que yo creo es nuestra mano derecha, que es las herramientas de gestión. El desafío hoy día es hacer digitales, el desafío hoy día es acompañar el negocio en la toma de decisión en un tiempo oportuno, de una manera clara, precisa, y para eso, para poder entregar esa recomendación, ese asesoramiento de manera responsable, tenemos que tener información real, información rápida y oportuna. Y aquí me gustaría invitar a Víctor a que nos converse un poco de estas herramientas de gestión que podemos hacer, que tenemos hoy día, que existe. Sí, en particular, para este tema de conflictos de interés, con Jorge, de hecho, hemos profundizado bastante en ir de la mano a esta revolución digital. Y ahí créeme que nos ha tocado que muchas industrias, y de hecho yo creo que algo transversal a la industria, en este punto particular aún está, por ejemplo, en el papel. En lo personal me toca mucho el tener que declarar conflictos de interés como proveedor de nuestros clientes. Y ahí nos llega de todo, digamos. Nos llega un PDF, muchas veces ese PDF es un PDF básico, donde uno tiene que imprimir el PDF. En ese uno agregar los datos de uno como proveedor, con el representante legal, información de la sociedad, luego de que uno lo llena a mano, firmar, escanear, y escanear mediante un correo electrónico para nuestros clientes. En algunos casos hay algo un poquito más sofisticado, donde nos llega ya un PDF inteligente, concierto donde uno va tabulando, y bueno, entonces ahí lo que nosotros últimamente trabajado mucho con Jorge en conjunto es ese proceso manual, el llevarlo al mundo digital. Pasar desde un papel físico en Word y después pasarlo a PDF, llevarlo a un formulario electrónico, donde ese envío que es manualmente por un correo electrónico 1 a 1, desde una casilla de una persona, no sé, un compliance officer o alguien que está en el equipo, que lo haga a un sistema que seleccione desde una base de usuarios creados correctamente y enviados de manera sistémica. Ese proceso de recepción, ya sea, y aquí estaba tomando apunte a tu slide, ya sea a nivel de directores, a nivel de alta gerencia, a nivel de colaboradores, a nivel de proveedores,
y a nivel de clientes, eso puede estar centralizado y enviado de manera automatizada a estos declarantes. Ellos responden sus declaraciones en base a el alcance de cada una, porque claramente quizás, eventualmente, una declaración de un director no es la misma que para un cliente. Son distintas las preguntas, son distintas las casuísticas. Y quizá hoy día tenemos tan solo una, porque como la herramienta tecnológica no lo permite, entonces mejor quedémonos con el formulario estándar y con ciertas adecuaciones, pero no lo toquemos mucho, digamos. Eso en general nos toca ver. Y después que se recibe todas esas respuestas, el procesamiento hoy día que dan las herramientas claramente, desde nuestro punto de vista, aporta mucha eficiencia, ya que te puedes gestionar en línea el estado de los casos, filtrando por tipo de declaración, y en qué estatus está, cuándo fue enviada, quién respondió, quién no respondió, con reporte. Se puede hacer un escalamiento en caso que los declarantes no respondan, y el fondo principal de esto es tener información para finalmente entregar o tomar buenas decisiones. Entonces, en ese sentido, también nosotros hemos visto que esto se complementa con controles automatizados, y también ahí le voy a pasar la palabra a Jorge, que también sabe mucho de esto, que por ejemplo, lo que ocurre hoy día es que cuando los declarantes responden en un papel, cuando tú ingresas el root, el papel aguanta cualquier cosa, y después cuando eso hay que transcribirlo hacia, no sé, un Excel, te das cuenta que ese root no es válido. Entonces tienes información de un declarante que firmó y el root está mal escrito. Entonces después tú quieres hacer gestión con ese root para poder matchar con otras bases, por ejemplo, del servicio X del país donde uno va a consultar las razones sociales en relación a un root. Eso ya no lo puedes hacer, porque no tienes la información, siendo que hoy contamos con variados métodos para poder este proceso tenerlo sistematizado. Así que, bueno, no sé si respondí bien, y Jorge, no sé si tú me quieres complementar, porque yo sé que tú esto del proceso de gestión de conflicto de interés lo manejas bastante bien. No, yo creo que desde el punto de vista de la herramienta, Víctor, es lo que tú mencionas a nivel de detalle. Lo importante, digamos, y como lo vimos también en la vez anterior, para cualquier tipo de proceso dentro de una compañía que uno quiera automatizar, y también tú lo sabes muy bien, lo primero es que la compañía, ¿cierto? Antes de correr, tenemos que caminar, ¿cierto? Tenemos que ponernos de pie. Y efectivamente, si la compañía no ha definido de manera adecuada, ¿cierto?, todos estos elementos que Jimena nos está mostrando acá, difícilmente cualquier herramienta va a ser, digamos, útil o va a cumplir su objetivo. Efectivamente, el nivel, digamos, automatización es un nivel posterior a haber ya establecido formalmente, ¿cierto?, las definiciones, haber hecho las comunicaciones adecuadas, ¿cierto? Las herramientas hoy día permiten cargar, ¿cierto?, estos formularios de conflicto de interés. Por lo tanto, si el formulario está mal concebido desde el inicio, la herramienta básicamente va a automatizar algo que viene malo desde origen. Entonces hay una serie de consideraciones importantes que uno debe tener al momento de pasar al siguiente paso. Y de ahí en adelante, claro, las herramientas sin duda que hoy día en organizaciones globalizadas y donde el alcance particular de todas estas cosas ya se empieza un poco a hacer cada vez más amplio. Llevar este tipo de materias manualmente o en un Excel, ¿cierto? El típico Excel que nos aguanta todo y que tanto lo queremos y que tanto nos sirve, sin duda, pero que ya se nos empieza a hacer bastante más complejo, sobre todo pensando en que esta es información viva. Si hay algo que está permanentemente, ¿cierto?, en cambio, son este tipo de cosas. Las personas, ¿cierto?, se van relacionando. Alguien contaba cuando conversábamos acá que, ¿cierto?, dos personas que se conocen en una compañía perfectamente pueden, ¿cierto?, ser marido y mujer mañana, y donde no había un conflicto de interés, sí lo puede haber, ¿cierto?, en un tiempo más. Entonces esto es muy dinámico.
y por supuesto que la herramienta para mí es absolutamente necesaria en estos tiempos que van. Así que, nada, yo creo que invitar a las distintas compañías a que cumplan y corran este proceso para que finalmente puedan seleccionar, implementar y gestionar a través de herramientas tecnológicas de todas maneras. Sí, bueno, muchas gracias Jorge y Víctor. Yo creo, nuevamente desde el punto de vista usuaria, ¿no? Yo siento de la mirada in-house que esto es muy real. Es necesario poder contar con herramientas que nos ayuden a poder entregar la información a los líderes de la compañía para que tomemos decisiones de manera informada. Y eso hay que hacerlo de manera oportuna. Si estamos tabulando de manera manual, vamos a seguramente estar trabajando ex post, porque la vida, tal como mencionaba Jorge, va cambiando, va siendo muy dinámica, y por eso también es importante trabajar esto desde la visión de que esto es una política, procedimiento, buena práctica permanente en la compañía. Podemos tener campañas de actualización de conflicto de intereses, a lo mejor una vez al año por lo menos, o cuando suceda un conflicto, cuando haya un cambio de circunstancias, como decimos. Y ojalá la gente sienta la seguridad y la valentía de levantar la mano y decir, oye, me acabo de dar cuenta que tengo un pariente cercano de la contraparte negociando hoy día conmigo. Así, y que eso no lo ponga a él en situación de tener inseguridades laborales, de decir, no, me van a despedir mañana. Lo que queremos es que la gente tenga claro el concepto, que sepa a quién preguntar, a quién consultar, pero que no se sienta por ello de alguna manera exponiendo su estabilidad laboral, que por supuesto en los días, en los momentos actuales, los días de hoy, son un sentimiento que por supuesto que es muy cierto y muy válido. Después, por supuesto, vienen las otras dos áreas que también las mencionamos ahora con mucha ayuda digital, que dice relevancia en la validación de la información. Podemos hacer cruce de información pública hoy día, como puede ser el registro civil, donde están muchas veces todos los RUT de los nacionales, extranjeros de un país. También podemos verlo a través de registros comerciales, poder judicial, etcétera, porque lo que queremos de esto es hacer gestión de la información. Queremos establecer métricas, queremos ver a lo mejor algún tipo de trend, ¿no? de casos que están siendo más frecuentes que otros, donde tenemos que enfocar a lo mejor la capacitación, el entrenamiento, la comunicación a los equipos para que comprendamos que, por ejemplo, el caso que mencionaba Jorge, muy cierto, de que tengamos hoy día un matrimonio dentro de la compañía, cómo hay que declararlo, hay que declararlo, aquí lo que llamamos la muralla china, la protección, esta burbuja que envuelve a cada uno de ellos sin tener problemas. Y bueno, finalmente, para luego ya dar inicio a preguntas que ustedes quieran, esto yo creo que es un poco nuestra aspiración, ¿no? ¿Cómo logramos el éxito? ¿Cómo logramos de manera real que esto viva, que esto se permee a través de la pirámide corporativa, organizacional de nuestras empresas, compañías, instituciones? Creemos que lo básico, como hablamos al principio, es crear conciencia, entender qué se habla cuando se habla de un conflicto de interés. Hablemos de riesgos reales, de potenciales, a través de estos distintos ámbitos de injerencia, lo que hablábamos recién, ¿no? Incluir a lo mejor a los proveedores en este envío de conflicto de intereses, tener diferentes formularios o declaraciones para cada uno de los roles que cumplimos en la organización. Por supuesto que para un director su declaración de conflicto de interés puede ser distinto que para la gran cantidad de trabajadores, porque seguramente a él le vamos a exigir declaraciones más específicas respecto a participación societaria, como vimos, y tal vez a todos por igual les vamos a pedir declaración de parentesco o amistades estrechas con alguien, por supuesto, relacionado a la compañía. Hay que hacer un poquito de especificación, pero por supuesto siendo realistas de que no queremos ser muy burocráticos, de que no queremos llenar a la compañía de documentos que muchas veces pueden entorpecer la toma de decisión.
en vez de buscar propósitos de ayudarlos. Lo que hablábamos anteriormente es que queremos a lo mejor crear de esto algo permanente y constante que acompañe toda la vida de un colaborador, y por eso que hablamos que puede ser a lo mejor interesante establecer unas campañas de manera anual, semestral, o como la compañía lo decida, declarando, por ejemplo, al ingreso de un trabajador a la compañía, este formulario que tenemos que trabajarlo, por supuesto, de manera de que cada rol cumpla con su especificación. Y también es interesante hablar de, cuando hablamos, por ejemplo, de la hotline, de la línea de consulta y denuncias, hablamos de tener una empresa independiente, una empresa que dé la confidencialidad necesaria, que promueva las garantías que alguien necesita para sentirse cómodo declarando o preguntando en el caso de consulta y denuncias. A mí me gusta ser muy partidaria de aplicar lo mismo para temas relacionados con conflicto de intereses. La vida personal muchas veces es sensible y queremos mantenerla protegida. Por eso que también es bueno ver si podemos contar con un proveedor que nos garantice aquella confidencialidad en la información. Y siempre hay que buscar socios y aliados en las compañías en las que trabajamos, y yo creo que la mano derecha en ese sentido es siempre recursos humanos, comunicaciones internas, dar a esto también, trabajar con ellos los temas, generar contenidos simples, entretenidos, directos. ¿Ah? Más allá que lo que nos conversaba Víctor de un PDF para imprimir, firmar, a lo mejor crear algún tipo de información, un pop-up en la pantalla del intranet diciendo que es un conflicto, después enviándoles a lo mejor a los proveedores una pequeña comunicación de un párrafo o dos, diciéndole queremos ser tu socio, acompáñanos en esta cruzada de conflicto de interés, cuéntanos con transparencia, con compromiso, queremos mantener una relación larga y exitosa contigo. Y por supuesto que es fundamental el punto 4, hay que darle valor a esos datos, hay que generar que esa base de datos sea hoy día un valor para la compañía. Lo que hablábamos anteriormente, cuando Víctor nos decía que podíamos lograr tener información, como decía Jorge, tenemos que lograr que esto pueda ser centralizado, que no tengamos documentos sin mucha gestión. Es fundamental, nos ayuda a identificar, a monitorear y minimizar los riesgos de una matriz corporativa, por supuesto. Y el número 5, bueno, ustedes saben que esto el llamado es a no descuidarnos. No creo que tenemos un plan perfecto, no hay compañías perfectas, no hay planes de auditoría o programas de compliance que sean perfectos, porque la vida no lo es. Yo creo que tienen que ser dinámicos, tienen que ser flexibles y tenemos que estar siempre atentos, dándole confianza, es muy importante, creando lazos con nuestros equipos para que ellos también se sientan que son parte de compliance, que todos somos compliance, que podemos trabajar juntos buscando hacer las cosas de manera correcta y, por supuesto, logrando eficiencia, eficacia y éxito económico financiero para una compañía, pero de la mejor manera. Jimena, Jorge, tengo una pregunta. La pregunta la realiza Alex González y dice lo siguiente: ¿cuáles son las particularidades de gestión de conflictos de interés en Family Office? Por si nos pueden comentar. Jorge y Jimena. Sí, Jimena, voy yo. Por favor, Jorge. A ver, yo creo que hay que un poquito volver atrás a las definiciones de conflicto de interés y entender un poco los efectos que el conflicto de interés puede generar en una compañía. Y ahí tal vez podemos apuntar hacia ese tipo de negocio que es tan particular, ¿cierto? Y que hoy día son bien habituales. Los conflictos de interés, como se decía anteriormente, ¿no es cierto? No son en sí mismos un delito ni una mala práctica, ni mucho menos, sino que más bien el cómo se administran va a generar, ¿cierto?, un efecto positivo o negativo. Y los conflictos de interés, desde el punto de vista de riesgos, como nosotros los enfrentamos, los miramos como causas de distintos riesgos.
¿ya? Entonces uno podría decir, mira, un conflicto de interés podría ser la causa de un delito de cohecho, podría ser la causa de una mala práctica, ¿cierto? De, por ejemplo, una relación entre ciertos parientes que no esté debidamente transparentada, podría ser la causa de un fraude interno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, conflicto de interés para nosotros es una causa, es algo que podría generar o aumentar la probabilidad de que ocurran distintas situaciones. Y desde ese punto de vista, si nos vamos hasta tal vez a un family office, probablemente lo que yo voy a tratar de prevenir administrando los conflictos de interés no van a ser las relaciones entre parientes, porque en un family office probablemente vamos a tener muchos parientes trabajando, ¿cierto? Sino que vamos a estar probablemente tratando de prevenir otras situaciones de riesgo, ¿ya? Por lo tanto, yo ahí mi recomendación es validar o verificar cuáles son los otros riesgos a los cuales esta empresa se está exponiendo a propósito del conflicto de interés. Ya tenemos negociación incompatible, por ejemplo, por hablar de delitos, corrupción entre particulares, ¿cierto? Y una serie de otras cosas que podrían ocurrir, más allá también de que toda compañía está inserta en un mercado, en una industria, y si bien es cierto, yo administro mi compañía como a mí me parezca mejor, ¿cierto? Jimena decía, hay que ser y parecerlo también. Yo creo que también es importante la visión y el entendimiento que tenga la industria donde yo me desenvuelvo respecto de cómo yo administro y gestiono este tipo de situaciones que son claramente de riesgo. Entonces, mi recomendación sería pensar en cuáles son los riesgos a los cuales yo me podría exponer a propósito de la materialización de un conflicto de interés y apuntar a esos riesgos. Y ahí seguramente vamos a ver la distinción entre los distintos tipos de organizaciones, cuando tienen, ¿cierto? Son un family office, cuando es una compañía abierta, cuando es una limitada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va por ahí el tema, porque lógicamente voy a tener ciertos riesgos particulares dependiendo de la estructura, de la industria, del negocio donde yo esté desempeñándome. Yo creo que por ahí va por el lado de riesgo, Jimena. Sí, no, estoy muy de acuerdo con Jorge, la verdad, yo creo que hay que hacer un poco el traje a la medida, ¿no? Hay que entender de que no todas las compañías son iguales, de que no todas las relaciones o conflictos de intereses pueden ser los mismos, por eso tenemos que entrar a la gestión muchas veces de entender cada uno de ellos en su singularidad y también, por supuesto, a cada organización de manera distinta. La tolerancia, las diferencias de los riesgos también va variando un poco, y en este caso del Family Office, lo que yo he visto, no he trabajado nunca en ninguna de ellas, así que totalmente mi full disclosure, lo que sí he visto es que ellos de todas maneras, muchas de ellas tienen declaraciones de conflicto de interés, pero están administrando el patrimonio muchas veces familiar. Entonces se entiende que tienen un interés superior, que es lograr la consecución exitosa de su negocio porque está en juego su patrimonio, no a la diferencia de un trabajador de una compañía muchas veces abierta, en la que estamos generando utilidades, además de, por supuesto, que el éxito de la compañía para otros. Esperamos haber contestado. Bueno, y también la semana pasada hicieron un par de consultas después, inclusive del evento, los cuales entiendo que se trabajaron. Así que también pueden ser más. Efectivamente, si tienen más consultas que nos quieren hacer de manera interna, también se pueden y se han contactado de manera interna también. Y Alex González dice muchas gracias, por lo tanto, sí recibió escuchó atentamente. Gracias, qué bueno. Qué bueno. Yo quería agregar a la exposición de Jimena, el contenido de Jimena me parece perfecto. A nosotros nos hacen muchas preguntas respecto de lo que es la auditoría, la revisión de la información de conflicto de interés, y hacemos hartas cosas relacionadas con eso. Porque efectivamente se han establecido a propósito de los programas de compliance distintos procedimientos de debida diligencia, ¿cierto? O de conocimiento del tercero, y donde hay mucha información que está muy relacionada al tema del conflicto de interés.
y yo creo que es importante que efectivamente, como se habló, definir conflicto de interés tanto a nivel interno como a nivel externo, involucrar, ¿cierto?, tanto a los trabajadores como a los terceros, que son digamos, nuestra otra parte. Jimena decía, la definición tiene que haber dos partes. Generalmente acá tenemos una parte interna y una parte externa, entonces es importante que esto se extienda no solamente a los trabajadores, colaboradores, ¿cierto?, ejecutivos o directores, sino que también a aquellos terceros que podrían también generar o ser la otra parte, ¿cierto?, que me falta aquí para que esto se pueda materializar. ¿Ya? Y también es muy importante la comunicación, eh, tanto interna como externa. Insisto que el tercero, el proveedor, el contratista, debe saber que la empresa tiene una política de conflicto de interés, que hay ciertas situaciones que se deben, ¿cierto? Que se deben informar preventivamente, y que si no se informa, por supuesto que vamos a tener un problema y que podría significar un problema importante. Entonces, eso es importante. Y la validación, hoy día existen varias fuentes para validar, ¿cierto?, tanto información de dueño, información de representantes legales, de accionistas, etcétera, etcétera, que hoy día también se pueden consultar, también se pueden automatizar, y hay que tratar de buscar, definir muy bien los alcances, también es importante. Hay cosas que son serían muy buenas de obtener, pero que en realidad, ¿cierto?, escapan al alcance de la política, al alcance del procedimiento, y que finalmente nos sale mucho más costoso tener esa información que el potencial conflicto que queramos revisar. Hay que ponderar muy bien, creo yo, el alcance también de todas estas medidas que se quieren implementar. ¿Ya? Y lo último respecto a esto, que me gustaría también reforzar el tema de lo importante que es la herramienta, lo importante que es, ahí lo mencionaba Víctor y Jimena también, lo importante que es qué información necesito, qué información, ¿cierto?, es la que estoy consultando, cuáles son los datos que me van a servir a mí para efectivamente hacer una buena revisión y tener una certeza razonable de que este potencial, ¿cierto?, conflicto está siendo bien administrado. Yo creo que también es muy importante que la herramienta sea la adecuada y cumpla cabalmente con el objetivo que se define a nivel organizacional. Un poco lo que yo quería comentar como desde mi punto de vista. Perfecto. No sé si hay más preguntas. Mire, a nivel de preguntas, recién preguntaba Sandra si la presentación podía estar disponible y bueno, Marilyn Correa acaba de responder en el grupo que se va a compartir, como también los videos se van a cargar en YouTube para que las personas que no pudieron asistir los puedan ver ahí o también pueden repasar. Y bueno, también otras personas están preguntando acerca de que no pudieron estar presentes y están dando agradecimientos también que ya se están retirando por otras actividades. Por lo tanto, creo que por esta segunda sesión se cumple el objetivo de haber conversado, de haber repasado los principales temas en relación al conflicto de interés desde la experiencia, desde no querer mostrar tan solo lo lindo o tan solo lo feo, sino que lo bueno, lo malo, y esperamos haber aportado valor en esta instancia y esperamos que también contemos con su participación en la próxima sesión del viernes 17, que vamos a conversar acerca del proceso de gestión de denuncias, propiamente tal. Pedimos por favor que completen la encuesta que nos facilitó Mari en el grupo, porque con esas respuestas las vamos a tabular y vamos a poder presentar información interesante de tendencia, de percepción, de qué creen ustedes acerca de ciertos aspectos fundamentales en el proceso integral de gestión de denuncias. Por lo tanto, invitados a participar, les paso la palabra ya para que se despida Jimena, Jorge y bueno, finalmente a Marilyn para que dé el cierre del evento. Jimena, por favor. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Ha sido la verdad un placer contarles un poco desde la experiencia de
un compliance officer en Chile, cómo vivimos esto. Y me quedo con un poco con las palabras de Jorge, ¿no? Hay que entender la realidad de cada una de las compañías cuando estamos dibujando este sistema de gestión de un conflicto de interés. ¿Qué se entenderá por conflicto de interés? ¿Quiénes son las partes indicadas? ¿A cuánto tiempo? ¿Cómo lo vamos a monitorear y gestionar? Así que esa es la invitación, a que miremos nuestra propia compañía y lo definamos de acuerdo a nuestras propias expectativas. Así que, bueno, muchas gracias a todos y esperamos vernos el próximo viernes nuevamente sentada desde el panel. Tendrán a Andrea acompañándolos. Gracias Jimena, gracias Víctor, gracias a todos por la asistencia. Por favor, yo sé que salen muchas dudas, muchas consultas. Déjennos consultas por interno, ubíquennos, tienen nuestras redes sociales. Estaremos muy contentos de ayudarlos y de seguir compartiendo nuestras experiencias y ojalá poder aportar un poquito en su día a día. Así que muchas gracias a todos y esperamos tenerlos en nuestro próximo evento. Un saludo.